Hola queridos espectadores, es un placer volver a encontrarme con ustedes en el canal. Hoy los llevaré a una historia que no solo es atractiva y emocionante, sino que también contiene un toque de peligro inesperado, la historia de la madre soltera Tuna y el CEO Alex. Tuna, una mujer acostumbrada a una vida tranquila junto a su pequeño hijo, de repente se ve envuelta en un torbellino de peligro. Al presenciar una escena que no puede ignorar, una joven desconocida está siendo perseguida por unos hombres peligrosos. En ese instante, Tuna debe tomar una decisión: marcharse en silencio para protegerse a sí misma y a su hijo, o arriesgarse a salvar a esa joven sin saber qué le espera más adelante. ¿Será que ayudarla fue realmente la decisión correcta? ¿O será un paso en falso que cambiará la vida de Tuna para siempre? ¿Podrán Tuna y su hijo salvarse de las fuerzas ocultas que acechan en las sombras? ¿Logrará Alex regresar a tiempo para rescatar a ambos? Acompáñenme hasta el final de esta historia para descubrir las respuestas. No olviden suscribirse y activar la campanita, porque perderse un solo momento podría significar dejar escapar un detalle clave que cambie todo el rumbo de los acontecimientos. Después de visitar a la señora Tan, Tuna emprendió el regreso a casa. El camino de vuelta ese día estaba particularmente tranquilo. Un sendero de tierra sencillo, estrecho y serpenteante como una cinta marrón que atravesaba campos verdes y frondosos. El sol ya estaba en lo alto, extendiendo un manto dorado sobre todo el paisaje. El calor del mediodía hizo que sus pasos se volvieran más lentos. Buscó un lugar para descansar y se detuvo junto a un arroyo. El agua cristalina y fresca corría suavemente entre piedras cubiertas de musgo verde. El murmullo del agua se mezclaba con el canto alegre de los pájaros en las ramas, creando una armonía rara y pacífica. Pero entonces, a lo lejos, un sonido rompió esa calma. Al principio era apenas un murmullo como el viento entre las hojas. Sin embargo, solo unos segundos después, Tuna comprendió que era la voz de una mujer, un grito de auxilio tembloroso y desesperado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Levantó la cabeza dirigiendo la mirada hacia el lugar de donde provenía aquel sonido. Una silueta apareció. Era una mujer que corría con paso tambaleante, todo su cuerpo cubierto de barro. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos de par en par, llenos de pánico, como si acabara de ver al mismo demonio. Su ropa desgarrada y sucia mostraba que había huido a una larga distancia, sorteando no pocos obstáculos. Cuando estaba a solo unos metros, la mujer prácticamente se desplomó frente a Tuna. Sus manos temblorosas se aferraron al brazo de Tuna y con la voz quebrada por el miedo dijo: «Por favor, ayúdeme. Ellos me están persiguiendo». No había tiempo para pensar. En ese instante, Tuna no pensó en el peligro que corría. De pronto, los recuerdos dolorosos de su pasado regresaron: el día en que la familia de su esposo la rechazó, quedándose sin hogar, perdida y asustada en este mundo. Ese sentimiento la impulsó a actuar de inmediato. La ayudó a ponerse de pie y le susurró: «Sígueme», llevándola rápidamente a esconderse detrás de una gran roca al otro lado del arroyo, donde la vegetación densa podía ocultarlas de la vista. Los pasos pesados se escuchaban cada vez más cerca. Desde la curva del camino de tierra aparecieron 3 hombres. Tenían un aspecto imponente, hombros anchos, músculos marcados y miradas tan afiladas como cuchillas. Sus rostros mostraban rabia y agresividad. Uno de ellos gritó: «¿Has visto pasar por aquí a una chica corriendo?». Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Tuna logró mantener la calma. Se puso recta, lo miró directamente a los ojos y respondió con voz firme: «No he visto a nadie. Aquí solo estoy yo». Se hizo un silencio tenso, como una cuerda a punto de romperse. Los hombres se miraron entre sí y luego examinaron los alrededores como si quisieran revisar hasta el último arbusto. Finalmente, uno de ellos hizo un gesto con la barbilla y se marcharon. Sus pasos fueron alejándose poco a poco.
Solo cuando sus figuras desaparecieron por completo, Tuna volvió a llamar suavemente a la joven para que saliera de su escondite. La mujer seguía con el rostro lleno de miedo, las piernas temblorosas y el sudor frío resbalando por sus sienes. Apenas podía mantenerse en pie. Al mirar aquellos ojos enrojecidos, Tuna sintió que veía a su propio reflejo de años atrás cuando la echaron de la casa de su esposo, llevando a su pequeño en brazos sin saber a dónde ir. Una fuerte compasión la invadió. «Vamos, a mi granja. Allí estarás a salvo», dijo Tuna mientras ayudaba a la joven a caminar. Siguieron el camino de tierra atravesando pequeños tramos de bosque. El sol empezaba a inclinarse tiñendo de dorado las hileras de cultivos. Pero cuando ya no estaban lejos de la granja, la joven se desplomó de repente. Su rostro estaba pálido, la respiración débil, los labios resecos. Alarmada, Tuna se arrodilló y apoyó la mano en su frente. Ardía en fiebre. «No podemos perder tiempo», pensó. En un instante la cargó en brazos y echó a correr hacia la granja deseando llegar a un lugar seguro antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar frente al viejo portón de madera, Tuna jadeaba. Todo su cuerpo estaba agotado y cada paso se sentía pesado como si pisara piedras. El sudor le corría por la frente mezclándose con el polvo del camino y la luz dorada del atardecer. En sus brazos, la joven estaba completamente débil, la cabeza ladeada, los ojos cerrados, el rostro tan pálido como si hubiera pasado por una pesadilla terrible. Reuniendo las últimas fuerzas, Tuna empujó suavemente la puerta que crujió al abrirse y entró en el patio. Sus pasos resonaron sobre la tierra seca, mezclándose con el susurro del viento entre las cañas de bambú. No se detuvo y condujo lentamente a la joven hacia el interior de la pequeña casa acogedora, donde flotaba el aroma a madera vieja y a hierbas secas colgadas en el techo. Apenas entró en la habitación, Tuna depositó con cuidado a la joven en la cama. La manta fina de color beige, doblada desde la mañana, fue extendida para cubrir aquel cuerpo frágil. Al ver su rostro, Tuna sintió un nudo en el pecho. Tomó rápidamente una toalla suave, la sumergió en un cuenco de agua fresca, la escurrió y dejó que las gotas cayeran lentamente, aliviando el calor intenso de la frente de la enferma. Sus movimientos eran pausados y precisos. Después de limpiarla, Tuna bajó a la cocina. El fuego crepitante en la estufa llenaba de calor el ambiente. Colocó una olla pequeña, añadió arroz y agua y un poco de sal para que los granos se cocieran bien. Cuando la sopa empezó a hervir, su aroma suave se extendió por la casa, trayendo consigo una sensación de paz y seguridad, justo lo que Tuna esperaba que la joven sintiera al despertar. Media hora después, el cuenco de sopa de arroz humeante y recién hecho ya estaba listo. Tuna lo llevó a la habitación caminando con cuidado para no despertar a la joven. Pero al abrir la puerta, vio cómo sus pestañas se movían levemente antes de que sus ojos se abrieran despacio. La primera imagen que la chica vio fue la de Tuna, la mujer que la había cargado para atravesar un camino lleno de peligros, la que la protegió cuando la muerte estaba a solo un paso. En ese instante los ojos de la joven brillaron, y sin poder contenerse, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, empapando una pequeña parte de la almohada. Con la voz temblorosa dijo: «Gracias. Gracias. Si no fuera por usted, yo...». La frase se le quebró y no pudo continuar. Tuna sonrió con amabilidad y le acercó el cuenco. «Come un poco, recupera fuerzas. Aquí estás a salvo». Al tomar el cuenco, sus manos aún temblaban. El calor que desprendía parecía calentarle también el corazón, que aún estaba helado por el miedo. Tuna se sentó a su lado observándola en silencio y recordó a la mujer que fue años atrás echada de la casa de su esposo con su hijo en brazos, caminando descalza bajo la lluvia fría. Entonces, una persona desconocida le abrió la puerta, le ofreció un plato de comida caliente y una manta. En ese momento, Tuna se prometió a sí misma que si alguna vez encontraba a alguien tan desesperado como lo había estado ella, nunca le daría la espalda. Cuando terminaron de comer, se sentaron juntas en la vieja silla de madera junto a la ventana.
La luz del atardecer entraba tiñendo la habitación de un tono cálido y anaranjado. Empezaron a conversar al principio con preguntas simples y poco a poco la charla se volvió más larga y profunda. La joven relató sus días huyendo las noches sin dormir por miedo a ser capturada. Tuna escuchaba asintiendo a veces haciendo alguna pregunta breve. Cuanto más hablaban, más descubrían que a pesar de sus diferentes orígenes, compartían algo en común. Ambas habían sufrido traiciones, pérdidas y días en los que tuvieron que enfrentarse solas a un mundo hostil. Aquella sensación de desconocidas se desvaneció y en su lugar nació un lazo invisible de empatía que las unía. Finalmente, Tuna puso la mano sobre el hombro de la joven y con voz firme pero cálida dijo: «Quédate aquí conmigo. Cuando tu salud esté completamente recuperada podrás irte. Ahora si te marchas, no estaré tranquila». La joven guardó silencio unos segundos con los ojos ligeramente húmedos y luego asintió suavemente. Era un gesto de confianza, de aceptación y al mismo tiempo una promesa tácita que se quedaría al menos hasta que la calma volviera por completo. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraban entre las copas de los árboles, tiñendo el patio de la granja de un dorado suave. El aire fresco de la mañana le dio a Tuna un pequeño respiro después de lo ocurrido el día anterior. Abrió despacio la puerta de madera, respiró hondo y decidió ir al mercado a comprar algunos productos frescos para cocinar. El camino desde la granja hasta el mercado solía ser tranquilo, pero apenas dio unos pasos fuera del portón, Tuna se detuvo. A lo lejos divisó varias siluetas de hombres. Sus sombras se proyectaban sobre el camino de tierra, haciéndose más nítidas a cada momento. El corazón de Tuna se encogió. Eran los mismos rostros del día anterior, los que habían perseguido a la joven que acababa de rescatar. Hoy estaban allí cerca de su granja. Sus miradas frías recorrían cada rincón como si buscaran algo. Uno de ellos, con los brazos cruzados, se apoyaba en un árbol con un palillo en la boca, aparentando calma pero con un aire de amenaza difícil de ignorar. Tuna lo entendió de inmediato. Habían descubierto que la joven estaba allí. En un segundo, 1000 pensamientos cruzaron su mente. Si entraban por la fuerza, ¿tendría ella suficiente para proteger a la chica y a su hijo? Ese portón de madera podría detenerlos y Alex llegaría a tiempo para ayudarla a superar el peligro que se acercaba. ¿Qué piensan ustedes si fueran tú? ¿Qué harían en esta situación? ¿Seguirían ocultando la verdad para proteger a la joven o la entregarían para garantizar la seguridad propia y la de su hijo? Y lo más importante, ¿aparecerá Alex antes de que sea demasiado tarde? Ánh mắt lạnh lùng của một sự kết hợp từng góc như thể đang dò xét tìm kiếm một thứ gì đó. Một gã một người này đứng cạnh miệng một đang vẻ thản nhiên như cạnh chứa sự nguy hiểm khó lường. Tức là kết hợp bọn chúng đã đánh rơi người được tiếp tục chúng biết cái này đang ở đây khắc nhưng mà suy nghĩ được ra được tự nếu chúng ập vào nghe cô có đủ sức để bảo vệ con của mình trên phòng gỗ kia nó có thể ngăn cản những kẻ như vậy anh rồi để giúp cô qua cơn nguy hiểm đang cận kề này. Khán giả nghĩ sao nếu là bạn sẽ được để cho những người tiếp tục được sự thật của người hay và đội chủ đề phản động rõ thân và nó là cái đánh giá được được xuất hiện chương trình có muộn. Nói chuyện cả hai càng nhìn dù xuất hiện sự phát hiện khác nhau, họ lại có chung một điểm kỳ lạ, đều từng trải qua sự phản bội, sự mất mát và những ngày tháng phải tự chống chọi với thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Cảm giác sau lúc mới gặp lại biến mất, hay đó là một sợi dây buồn hình của sự đồng cảm gắn kết. Hai con người lại với nhau, cuối cùng tự nào đặt tay lên vai của nói bằng giọng kiên định như lời hát: cô hãy ở đây.